Ya tomando café. Yo no estoy tomando café porque no alcancé a hacérmelo. Ahí ya lo vemos, doctor Davis. Ya están aquí Carlos Alberto Torres, Guillermo Alaix, John Sí. Quintero, Valeria Castellanos, María, Michela Guavara, Santiago Rangel y Esmeralda Guzmán. Muy bien. Sí, señor. Entonces empecemos la clase. En la clase pasada hablamos sobre la jurisprudencia como fuente de derecho. Hoy vamos a hablar de los principios generales del derecho y los principios constitucionales como fuente de derecho. Al respecto, así como les expliqué desde el principio de este Qué curso, pena, doctor. ¿Cuáles son los temas de hoy? Qué pena. sí, es los principios generales del derecho y los principios constitucionales como fuentes del derecho. Gracias. Pasada hablamos de la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Bueno. Entonces, como les había dicho desde el principio del curso, hay dos escuelas bien marcadas y bien diferenciadas en cuanto a al derecho en general, que es la justnaturalista y la otra es la escuela positiva. La escuela justnaturalista, pues, es la que dice que el derecho existe sin necesidad que nosotros lo creemos, que lo que el ser humano crea normalmente es y debe ser un desarrollo de esas normas que están intrínsecas en todo ser humano, basadas en principios tales como no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, no hagas el mal sino el bien. Y la escuela just positivista dice no, las únicas normas que existen son las que son creadas por el hombre y las demás no existen. Bien, en cuanto a los principios generales, este tema no es extraño a esa discusión entre el positivismo y el justnaturalismo. Dice el justnaturalismo que los principios generales son manifestación del derecho natural. Son como principios o verdades universales que están basadas en la naturaleza humana, en la recta razón. En cambio, el positivismo dice que los principios generales son aquellos que sirven de fundamento al derecho positivo y que no tienen un origen más allá del derecho positivo. O sea que los principios generales son creados y originados por el ser humano y que no han existido siempre, sino que fue la gente la que los desarrolló. Eso en cuanto a, digamos, al origen de los principios generales. Pero podemos decir que los principios generales, independientemente de cualquier discusión, son como postulados universales
que están antes del derecho y que le sirven de una fuente imprescindible, porque sin esos principios generales el derecho perdería su objeto de obtener la justicia. Si tenemos que el principio de derecho natural básico es no le hagas a otro lo que no quisiera que te hagan a ti. Eso, evidentemente, es fuente de todas las normas. Por ejemplo, perdón, el artículo que es básico, pero se lo voy a leer, de la responsabilidad en Colombia, lo voy a buscar aquí en el Código Civil y se lo voy a leer. Lo busco en el índice porque ya este código no lo manejo normalmente, sino el de Ortega Torres. Entonces, a ver. $23.41. Ya, aquí está. Fíjense, este artículo, que es de simple lógica, dice, el que ha cometido un delito o una culpa, lo leo y después se lo explico, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Lo leo uno y dice, qué cosa tan complicada, pero no es. Es la misma norma que todos conocemos, que nos han enseñado las abuelas. A mí por lo menos me la enseñó mi abuela. Imagínense, mi abuela nació en el siglo XIX. Entonces, pues es un principio que siempre ha estado, que es el que rompe paga. Yo creo que todo el mundo ha oído. ¿Quién de ustedes no ha oído eso antes? El que rompe paga. Claro, el que rompe paga. Eso es este principio. El que ha cometido un delito o culpa. La diferencia entre delito y culpa es que el delito es haber hecho algo con intención y culpa por descuido. Entonces, el que por una conducta con intención o por descuido le ha causado daño a otro, debe indemnizarle los perjuicios. Eso es el que rompe, paga y tiene derecho a los pedazos, además. Eso decían las abuelas. Entonces, fíjense, ese principio tan elemental es un principio basado en el derecho natural. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, porque si le haces a otro lo que no quisieras que te hagan a ti, te toca responder. Muy bien. Entonces, esos son los principios generales. Son los principios que son como la lámpara que tengo yo aquí prendida, porque si apago la lámpara no hay luz. Entonces, así, están por encima del derecho, iluminan el derecho y hacen que para nosotros el derecho sea algo supremamente importante. Aquí en un libro que tengo dice, la función tradicional que se les atribuye a los principios generales del derecho es la de principios ordenadores del ordenamiento. O sea, son los principios
que ordenan el ordenamiento, o sea, ordenan el derecho. Ahora, tenemos unos principios. Además de esos principios, que son pocos, han surgido otros principios ya sí creados por la Constitución o por la ley. Hay unos principios constitucionales y unos principios legales, y todos de todas maneras son fuentes de derecho y debemos estar apegados a ellos. Son tan fuentes del derecho que si, por ejemplo, esto creo que ya se lo había dicho a ustedes, si un juez en una sentencia viola un principio general del derecho, es como si violara una ley. Así ese principio general del derecho no es escrito. Hoy en día la mayoría de los principios generales del derecho están escritos en alguna parte. Pues puede ocurrir que haya principios generales del derecho que no están escritos, pero de todas maneras el juez está obligado a cumplirlos. Entonces, si un proceso llega acá al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que normalmente se llega ya por una violación expresa del juez a la ley, y lo que se ha violado es un principio general del derecho que no está escrito en la ley, de todas maneras es una causal de casación, porque tiene el principio general del derecho tiene el mismo valor de la ley. Miremos algunos de los principios generales del derecho establecidos en la Constitución. El primero es que Colombia es un Estado social de derecho. Claro, ese ya no es un principio general del derecho que viene de atrás, sino es una perfecta creación de la Constitución del 91. Pues no viene de atrás que antes no éramos un Estado general del derecho, un Estado social de derecho. Hoy en día somos un Estado social del derecho, que ustedes seguramente ya lo están viendo en derecho constitucional. Y eso es un avance enorme, porque se pone al individuo por encima, a la sociedad por encima del individuo. Otro principio es de la buena fe. de la soberanía popular. Este es otro, la soberanía popular. En la Constitución de 1886 decía que Dios era la fuente de toda autoridad. En esta Constitución, sin desconocer la existencia de Dios, porque está también en el preámbulo, porque se encomiendan a Dios, dicen que no, que la fuente de toda autoridad es el pueblo. Entonces ya hay otro principio general del derecho, que se llama el principio de la soberanía popular. Otro principio constitucional es el principio de la supremacía de la Constitución. Y entonces es lo que se dice que la Constitución es norma de normas, o sea, está por encima de todas las normas. Y todas las normas, cualquiera, de cualquier entidad, de cualquier nivel que se profieran en Colombia, tienen que estar sometidas a la Constitución. Es otro principio general del derecho emanado de la Constitución, es un principio constitucional. El principio de la responsabilidad jurídica establece, el principio de la responsabilidad jurídica establece que nosotros, los que somos particulares, somos responsables ante las autoridades en caso de que infringamos la Constitución o las leyes. Es otro principio constitucional. Y en este libro ponen hasta la J, cualquiera que sean. Y después de esos, a ver, hasta la J son 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después pone otros adicionales que van hasta el 19. O sea, pone 29 principios emanados de la Constitución, que no tienen que aprendérselos porque esos se los dan en constitucional. O por lo menos para esta clase no. En cuanto a los demás principios generales, ellos sí son creación del derecho natural y hasta ahora vienen a ser parte de la legislación. Por allá en los años 30, la Corte, en los años 30, hace casi 100 años, la Corte Suprema de Justicia, porque antes no existía la Corte Constitucional, empezó en las jurisprudencias a desarrollar principios que estaban reconocidos mundialmente, universalmente, pero que no estaban en la Constitución. Entonces, ahí sí estaban en la jurisprudencia. Son principios tales como el principio de la buena fe. Es evidente que todos tenemos que actuar de buena fe. Es evidente que lo lógico es pensar que la gente actúa de buena fe. Entonces ese principio establece, por ejemplo, que la buena fe se presume. Hay 3 maneras de manifestar el principio de la buena fe. Primero, la buena fe se presume. Quiere decir que si yo acuso a alguien de mala fe, tengo que demostrar que esa persona está obrando de mala fe. No vale solo que yo lo diga, sino que lo tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque es que lo lógico es que la buena fe se presuma. Otra manera de enfocar la buena fe es que en todo acto o contrato es una obligación actuar de buena fe. O sea, con transparencia. No debemos buscarle el pierde a la gente, sino debemos es buscar el bien común. Y otra es que no solo en los actos y en los contratos, sino en el resto de nuestra vida, también tenemos que actuar de buena fe. No solo en los actos y los contratos. Entonces, como vemos, estos son principios generales del derecho que se aplican y que tienen la misma fuerza de una ley. Ahora pasamos a ver otro tema, ya habiendo terminado con los principios generales del derecho, que es la división del derecho. Nosotros podemos pensar que el derecho es el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, pero no es solo eso. Y esto es bastante importante. Nosotros podemos decir también que en realidad el derecho es uno solo. Es la ciencia de lo justo. Eso es verdad. Pero para efectos prácticos hay que dividirlo porque es como decir la medicina es una sola, es la ciencia de la salud. Sí, pero uno tiene manos, brazos, piernas, estómago, pulmones. Entonces se necesitan dividir la medicina para efectos prácticos. Entonces ustedes ven, el que está estudiando medicina ve anatomía. Y entonces ahí se ve todo el cuerpo humano. Pero entonces también se ve el estudio de los síntomas de las enfermedades, etcétera, se va dividiendo. El derecho no es extraño a eso. El derecho está metido dentro de esas ciencias tan amplias que hoy en día es imposible ser un abogado todero. Cuando yo estaba
empezando mi carrera por allá en el año 67, la mayoría de los abogados eran toderos. Atendían civil, penal, laboral. Es más, cuando yo empecé a litigar, yo atendía laboral y civil. Y me parecía que era lo normal. Los otros no, porque no me gustaban, no porque no pudiera, sino porque no me gustaban. Pero la vida nos ha especializado. Ya uno no puede ser todero. Entonces empecemos por dividir el derecho en derecho público y derecho privado. El derecho público es el que regula las relaciones internas del Estado y las relaciones del Estado con los particulares. Es el derecho público. Regula las relaciones internas del Estado y las relaciones del Estado con los particulares. Por ejemplo, yo tengo que pagar impuestos. Yo soy un particular y tengo que pagar impuestos. ¿Quién regula eso? Pues unas normas de carácter público que dicen qué impuestos debo pagar y cómo los debo pagar y cuándo los debo pagar. Eso es parte del derecho tributario, es parte del derecho público. Pero hay unas normas que son de derecho privado. Por ejemplo, cuando yo le compro a Astrid Barbosa, le compro un computador que ella está vendiendo, usado. Lógicamente ahí no son normas de derecho público las que rigen esa relación, sino que son normas de derecho privado. O las que rigen la relación entre el papá y el hijo. O cuando se muere una persona hay que liquidar el patrimonio, entonces existe un proceso que se llama proceso de sucesión. Ese también es de derecho privado. Ahora, las relaciones internas del Estado también son parte del derecho público. Entonces, veamos, después de esa división absolutamente general del derecho en derecho público y privado, veamos cuáles son las ramas del derecho. Miremos primero las ramas del derecho público. Empecemos por decir que el derecho público también se divide básicamente en dos campos. El derecho público interno y el derecho público externo. ¿Por qué esa división? Porque es que el Estado tiene relación, como decía antes, con el propio Estado y además con los particulares. Eso es interno de nuestro país, pero también tiene relación con otros estados, con Venezuela, con Estados Unidos, con Corea. Entonces se necesitan unas normas externas que rijan esas relaciones. Eso también es derecho público, pero es derecho público externo. Entonces miremos cuáles son las ramas del derecho público interno. Primero que todo, el derecho constitucional, que es tan importante el derecho constitucional que ustedes los van a ver en casi todos los semestres. Van a ver derecho público. Y es fundamental, al fin y al cabo es la norma de normas, y eso es una cosa que todos debemos conocer. Uno no tiene que dedicarse al derecho constitucional, no tiene que ser abogado constitucionalista, pero tiene que conocer la Constitución. Es más, así no sea un abogado, tiene que conocer la Constitución. Yo no sé por qué en los colegios quitaron la cátedra que se llamaba Educación Cívica, que era fundamental porque era en la cátedra en la que se estudiaba por lo menos los principios constitucionales. Pues ya eso no existe. Entonces, esa primera rama del derecho público interno es el derecho constitucional. Entonces, estudia
Se estudia toda la Constitución y todo lo que se deriva de la Constitución. Entonces se estudia desde cómo se hacen las leyes, cuáles son las ramas del poder público, todo eso que ustedes están viendo y mucho más porque da para como 5 o 6 semestres. Después sigue el derecho administrativo. El derecho administrativo es esa parte del derecho público interno que regula el funcionamiento de las entidades estatales. Las entidades estatales son del nivel nacional, del nivel departamental y el nivel municipal. Todas son entidades estatales y todas tienen que funcionar. Entonces, la manera como funcionan está regulada por el derecho administrativo. Entonces, parte del derecho administrativo, por ejemplo, es la ley del Estatuto Nacional de Contratación. ¿Cómo contrata el Estado? Eso está en una norma que es de derecho administrativo. O cómo se promueve dentro de una misma institución, cómo la gente puede ir progresando en posición y lógicamente en remuneración. Eso también es parte del derecho administrativo. E inclusive hay un derecho laboral administrativo, que son las normas que rigen a los trabajadores del Estado. Normas que, por ejemplo, dicen que ningún trabajador del Estado puede desempeñar una función particular mientras sea funcionario del Estado. O que un trabajador público no puede recibir simultáneamente dos remuneraciones del Estado. Eso es parte del derecho laboral administrativo. Después también está el derecho financiero. El derecho financiero empezó en Colombia en 1923. Vino a Colombia una misión que se llamaba la Misión Kemmerer. La contrató el gobierno colombiano porque hasta ese momento era un caos la administración del dinero y de las finanzas. Era un caos. Cada banco hacía lo que le provocaba, no había una norma que regulara los bancos. Había billetes del Banco de Colombia, había billetes de otros bancos. O sea, cada banco expedía sus propios billetes. Había bancos que no tenían respaldo para emitir esos billetes. Entonces, la misión Kemmerer hizo dos cosas muy importantes en el año 1923 en adelante, que fue primero la creación y la regulación del Banco de la República como banco central, como banco de bancos y como banco emisor. Entonces, banco de bancos quiere decir que los bancos, ¿dónde guardan su plata? En el Banco de la República. Como banco emisor, los únicos billetes válidos son los billetes emitidos por el Banco de la República. Eso ha continuado siendo lo mismo desde hace casi 100 años. En 3 años se van a completar 100 años de la existencia del Banco de la República. También se estableció que el Banco de la República era el regulador de la política económica del país. La Junta Directiva del Banco de la República tiene un poder impresionante. Es la que fija, por ejemplo, la tasa de interés, la tasa de usura, o sea, el máximo interés que se puede cobrar para no constituirse en delito. Entonces, fíjense que todo esto hace que esto no existía. Entonces, imagínense una sociedad donde no existían esas regulaciones, era un desastre. Entonces, ahí nace el derecho financiero. Se crearon, por ejemplo, las instituciones bancarias de 3 niveles, las de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, las instituciones de corto plazo eran los bancos. Quiere decir que un banco no podía prestar a más de 3 años. Hoy en día es diferente, pero en esa época se creó así. De mediano plazo eran las corporaciones financieras, ya no eran los bancos, sino las corporaciones financieras que podían prestar entre 3 y 5 años.
Y después, el tercer nivel, el de las bancas o la banca hipotecaria, que podía prestar hasta 15 años. Y tenían que ser instituciones diferentes. A raíz de eso, se crearon, bueno, ya había unos bancos, se crearon las corporaciones financieras y se creó el primer banco hipotecario de Colombia, que se llamaba el Banco Hipotecario. Y después se llamó el Banco Central Hipotecario, que ya no existe. Hoy en día eso ha cambiado porque el derecho financiero es el de los más dinámicos y ha cambiado tanto, que hoy en día uno puede tener un préstamo en un banco hasta de 15 años para vivienda o un préstamo de consumo hasta 60 meses. Entonces eso ha cambiado muchísimo. Entonces esto es el derecho financiero, que es bastante interesante, muy interesante el derecho financiero. Otra parte de otra rama del derecho público interno es el derecho penal. El derecho penal es el que consagra las conductas humanas que merecen castigo privativo de la libertad, que se llaman delitos. Esas conductas se llaman delitos. Entonces encontramos que eso también ha variado mucho porque la inventiva del ser humano es más rápida que la ley. Entonces, la humanidad se ha venido inventando delitos antes de que estén consagrados en la ley. O sea, es una ley, la ley penal es una ley reactiva, no es una ley proactiva. Es una ley reactiva. Sale la conducta y entonces se crea el delito. Y así como se crean delitos, otros delitos desaparecen. Delitos de creación reciente, por ejemplo, se puede decir que es la especulación financiera. Los delitos financieros son todos nuevos, relativamente. Los delitos electrónicos. Los delitos electrónicos son porque es que antes no existía eso. Antes yo no tenía una cuenta de internet que me la pudieran hackear. Hoy en día, pues, eso existe, entonces tiene que reaccionar la justicia y se crean los delitos. Pero hay delitos que han dejado de ser delitos, por ejemplo, la bigamia. Antes, si una persona casada se volvía a casar sin haber terminado su vínculo matrimonial, cometía un delito que se llamaba bigamia. Ya hoy en día, la bigamia no es delito. Entonces desapareció como delito. Es también un derecho, el narcotráfico. El narcotráfico empezó por allá en los años 70 y las leyes tuvieron que salir a partir de eso. Entonces, son ejemplos muy claros de la dinamicidad del derecho penal. Y eso es el derecho penal y es de derecho público. Es un derecho público que relaciona el Estado con particulares. No es un derecho que se relacione las personas entre sí, que rija la relación entre las personas. Y el que aplica la justicia penal es el Estado. Yo no tengo nada que ver con la justicia penal. Después sigue también dentro de las ramas del derecho público interno, el derecho procesal. El derecho procesal es ese conjunto de normas que rigen la forma como se deben desarrollar los procesos judiciales. Y hay procesos judiciales de todas las ramas. Profe, perdón, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro que sí. El derecho procesal es el conjunto de normas que rigen la forma como se desarrollan los procesos judiciales. Y cada rama del derecho tiene su propio derecho procesal. Así la rama del derecho sea una rama del derecho privado, el proceso, la rama, el código procesal correspondiente es de derecho público. Entonces, por ejemplo, el derecho civil
que rige la relación entre los particulares. Ese derecho civil tiene un código de procedimiento civil. Las normas del Código de Procedimiento Civil son de derecho público. Y además son de orden público. De orden público quiere decir que las partes no las pueden contrariar. Si, por ejemplo, dice que la demanda tiene que contestarse en 20 días, yo no puedo pactar con la contraparte que sean solo 10 o que sean 30. No. Esas normas son de derecho público y de orden público. O sea, no se puede pactar en contrario a lo que ellas establecen. Ese es el derecho procesal. Entonces hay derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, laboral. Entonces, cada rama del derecho tiene su propio procedimiento. Hay unos procedimientos, unas normas procesales que son comunes a varios. Por ejemplo, el derecho procesal civil es común para el derecho de familia, para el derecho comercial, para el derecho civil. Entonces, abarca bastantes campos. Profesor, una pregunta. ¿Hay procesal general? O sea, donde uno no encuentre... Hay un código que se llama Código General del Proceso. Ok. Pero solo se aplica a derecho civil, aparte al procedimiento civil y al procedimiento laboral en una parte. Y también en alguna parte, en una gran parte, a los arbitramentos. Se llama Código General del Proceso, por eso, porque abarca más de un campo. Pero, por ejemplo, en el derecho penal, el Código General del Proceso no se aplica. El Código Penal tiene sus propias normas. El derecho procesal penal es autónomo. El constitucional también. El contencioso administrativo también. Sin embargo, ustedes van a dar una cátedra que seguramente se la voy a dar yo, que se llama de Derecho Procesal General. Que son normas básicamente que están en el Código General del Proceso, pero que se aplican, como les decía, a la parte civil, a la parte comercial, a la parte laboral. Pero también, digamos, cuando se estudia Derecho Procesal General, se estudia la competencia, se estudia la jurisdicción, que eso sí ya es de todos los jueces. Bueno, es el derecho procesal como... Dime. Nos queda menos de un minuto ya. Ok. Pero la podemos alargar, ¿no? Sí, yo ya le envié el segundo vínculo para que volvamos a ingresar. Sí, porque todavía me falta un poco de este tema que es importante. El derecho, entonces dijimos el derecho procesal. El derecho del trabajo. Muchas personas piensan, y sobre eso hay discusión, que el derecho del trabajo, al fin y al cabo, regula relaciones entre trabajadores y empresarios o empleadores. Y tanto los empleadores como los trabajadores son particulares. Pero resulta... Perdón, doctor, ¿el derecho laboral es del público? Para mí es del público. Ok. Sí, por su trascendencia. Ahora voy a explicar por qué.